El millonario Alejandro Villaseñor no solía volver a casa antes de las 9 de la noche. Su mundo era una mezcla de reuniones tensas, inversiones arriesgadas y cenas discretas en Barcelona, donde los negocios se cerraban con apretones de manos silenciosos. Pero aquella tarde, algo dentro de él insistió, casi como un presentimiento, en que debía regresar más temprano a su mansión en Pedralbes. Una inquietud que comenzó en el estómago y subió al pecho, como si el aire de la oficina estuviera advirtiéndole que algo no iba bien. Y tenía razón. Cuando empujó la pesada puerta de madera maciza, percibió de inmediato un silencio extraño, amortiguado, casi asfixiante. No era un silencio común, era el tipo que grita sin hacer ruido. Un tipo de silencio que hasta el más escéptico reconocería como una advertencia. Y entonces llegó el impacto. Alejandro dio 2 pasos hacia adentro, miró el pasillo iluminado por la luz dorada del atardecer y, al acercarse al cuarto del pequeño Mateo, su hijo de apenas 3 años, vio algo que hizo que sus piernas perdieran la fuerza. Por un instante, realmente pensó que iba a desmayarse. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. Subimos nuevos vídeos todos los días. Si te gustó la historia, deja tu like y un comentario. En los comentarios, cuéntanos de dónde nos ves y a qué hora. La niñera, la joven madrileña llamada Elisa, estaba inclinada sobre la cuna, pero no de la manera tranquila y cariñosa que siempre había mostrado. Manipulaba apresuradamente algo escondido entre las almohadas, como si intentara retirar una pieza, un objeto, algo que no debería estar allí. Sus movimientos eran tensos, angustiados, casi desesperados. Y cuando el millonario se acercó un poco más, se dio cuenta de que el bebé estaba demasiado pálido, demasiado débil, respirando rápido como un pajarito herido. Fue en ese momento cuando la empleada de limpieza, doña Carmen, entró en el pasillo cargando un paño aún húmedo. Se quedó paralizada al ver la escena. Alejandro también. Y durante unos segundos, que parecieron una eternidad, los 3 adultos permanecieron inmóviles, como piezas de un juego a punto de estallar. El olor que venía de la cuna era extraño. Una mezcla dulzona y metálica, algo que no pertenecía a un cuarto infantil. Carmen sintió de inmediato la misma presión en el pecho que la venía inquietando desde hacía días, y sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de que aquello no era una coincidencia. Mateo había estado enfermándose con frecuencia últimamente, y nadie encontraba una explicación. Alejandro, aún en shock, dio un paso más. Elisa se volvió lentamente, con el rostro completamente blanco. Y su expresión no era de culpa, era de pavor. Pero antes de que él tuviera tiempo de preguntar qué estaba ocurriendo, Carmen notó algo en el suelo, parcialmente escondido bajo la alfombra del cuarto. Una pequeña tapita, transparente, como la de algún frasco. Y fue allí donde comenzó el misterio. Un bebé débil. Una niñera desesperada. Una empleada asustada. Un millonario sin respuestas. Y, en algún lugar de la casa, la malvada prometida, Ana Beltrán, observándolo todo sin ser vista. La tensión de aquel final de tarde no disminuyó. Al contrario, parecía propagarse por los pasillos de la mansión como un viento frío que descendía de las montañas de Montserrat. Tras el impacto inicial, Alejandro intentó recuperar la compostura, pero al mirar al pequeño Mateo, tan pálido, tan frágil, su pecho se oprimía como si unas manos invisibles lo estuvieran estrangulando. La niñera Elisa, aún temblorosa, retrocedió 2 pasos, dejando espacio para que Carmen pudiera acercarse a la cuna. Carmen era una mujer experimentada, acostumbrada a notar lo que los demás ignoraban. Había pasado la vida trabajando en casas de gente adinerada, pero siempre mantenía una mirada aguda para los detalles, olores, marcas, objetos fuera de lugar. Y en aquella cuna, había algo profundamente incorrecto. Acomodó la almohadita de Mateo con delicadeza y, enseguida, volvió a percibir el olor dulzón que ya había notado antes. Una fragancia leve, pero empalagosa, completamente incompatible con productos infantiles. Era como si alguien intentara disimular un olor real con otro artificial. El corazón de Carmen empezó a latir con más fuerza. Alejandro, todavía conmocionado, preguntó con la voz trémula: ¿Qué está pasando con mi hijo? Elisa balbuceó algo inaudible, y Carmen percibió el desespero reflejado en el rostro de la joven. Pero no era la desesperación de quien hizo algo malo. Era la desesperación de quien vio algo y no sabe si puede contarlo. Y entonces, una pequeña coincidencia se sumó al caos. Al acomodar la mantita, Carmen notó un pequeño hilo atrapado en la costura. Era tan fino que casi pasaba desapercibido, como un fragmento sintético, posiblemente de algún tejido que no pertenecía al ajuar del bebé. Lo retiró discretamente, como quien recoge pruebas sin saber qué tipo de verdad está a punto de tocar. Mientras tanto, Alejandro observaba cada gesto, cada expresión. Su instinto de padre gritaba, aunque su mente, acostumbrada al control, intentaba mantener la racionalidad.
La cuna, tan cuidadosamente montada meses antes, ahora parecía parte de una escena de crimen silenciosa. Pero el ambiente se volvió aún más tenso cuando el sonido suave de unos pasos resonó por el pasillo. Pasos lentos. Seguros. Como si la persona quisiera ser oída, pero sin prisa. Era Ana Beltrán, su prometida. Vestida impecablemente, con el moño perfecto y la mirada calculada. ¿Qué ha pasado?, preguntó en un tono demasiado dulce. Dulce de una forma sospechosa. A Carmen no le gustó aquel tono. Elisa se estremeció. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ana se acercó a la cuna con movimientos lentos, como si quisiera mostrar preocupación. Pero Carmen lo notó, la mirada de Ana no era de miedo por el bebé. Era una mirada de evaluación, de control, de alguien que medía el alcance del daño. Y, en ese instante, Carmen tuvo la certeza de que aquellas pequeñas coincidencias no eran obra del azar. El olor extraño, la tapita en el suelo, el hilo, los desmayos repentinos de Mateo. Todo empezaba a conectarse, aunque ella aún no entendiera cómo. Solo sabía que aquello era apenas el comienzo y que el peligro estaba creciendo. El ambiente dentro del cuarto de Mateo se volvía más pesado a cada segundo, como si las paredes estuvieran absorbiendo y devolviendo la tensión. Carmen, acostumbrada a reconocer cambios de humor y energía en casas donde reinaba el silencio incómodo de la clase alta, sintió como la temperatura emocional descendía en el instante en que Ana entró. Había algo en la postura de aquella mujer, algo frío, tan helado como el mármol de las columnas de la mansión. Elisa, que hasta entonces apenas conseguía respirar, dio un paso hacia atrás cuando Ana se aproximó. La niñera tragó en seco, y sus ojos se desviaron rápidamente hacia Carmen, buscando algún tipo de apoyo silencioso. Había miedo allí. Un miedo que no venía de Alejandro. Venía de la prometida. Y fue en ese instante cuando Carmen comprendió lo serio que aquello era. Ana colocó la mano en la cuna, acariciando el borde como si intentara demostrar cariño. Pero Carmen lo vio, sus dedos no acariciaban, evaluaban. Pasaban por puntos específicos, como si estuvieran comprobando si algún detalle seguía en su lugar. Como si estuviera verificando. Alejandro, todavía confundido, intentó entender. Ana, ¿sabes si pasó algo hoy? La pregunta salió débil, casi como una petición de ayuda. Ana sonrió. Una sonrisa pequeña, educada, que no alcanzaba los ojos. Claro que no, cariño. Quizás sea solo uno de esos virus que los niños agarran, respondió, mientras sus ojos permanecían en la cuna demasiado tiempo. Carmen sintió el estómago revolverse. El olor extraño seguía allí, flotando en el aire como una advertencia. Y entonces, sin que nadie lo esperara, Elisa habló, con la voz baja, casi en un susurro. El monitor se apagó solo otra vez hoy. Ana se giró de inmediato. Rápido. Demasiado rápido. Debiste tocar el botón, Elisa. Torpe como siempre, replicó, seca, con un veneno sutil goteando entre las palabras. Elisa se puso roja. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero guardó silencio, apretando las manos contra el cuerpo como una niña castigada. Carmen, observándolo todo, empezó a armar mentalmente un rompecabezas. El monitor apagándose. Los desmayos. El olor. El hilo extraño. La tapita. Y ahora, la reacción de Ana. El peligro, de repente, se volvió palpable, casi visible, como una sombra que se mueve demasiado rápido para ser captada directamente. Carmen miró discretamente el rostro de Ana. Había allí algo duro. Una especie de satisfacción mal disimulada. Como si cada miedo de Elisa alimentara alguna parte oculta de ella. Y fue en ese momento que Carmen supo, si había alguien en aquella casa con motivos para eliminar obstáculos, era Ana Beltrán. Mateo comenzó a agitarse en la cuna, respirando de forma corta e irregular. Su cuerpecito se movía como si luchara contra algo dentro de él. Carmen se inclinó, angustiada, mientras Alejandro se acercaba desesperado. Ana, sin embargo, no se movió. Solo observó. Fría. Distante. Casi, calculando. Un escalofrío recorrió la espalda de la empleada. Estaba empezando a ver algo que nadie más veía. Y, a partir de ese momento, sabía que estaba en peligro. La respiración de Mateo comenzó a fallar con más fuerza, como si cada pequeño suspiro fuera arrancado de dentro de él. Alejandro entró en pánico, tomando al hijo en brazos con las manos temblorosas. Carmen intentó mantener la calma, pero el miedo que invadió su pecho era más grande que cualquier profesionalismo. Elisa dio un paso hacia adelante, pero se congeló al mirar a Ana, como si esperara una reacción agresiva, o permiso. Y fue exactamente allí, en ese segundo de vacilación, donde ocurrió el punto de inflexión. Cuando Alejandro apartó la manta para intentar airear la piel del bebé, algo cayó de entre el tejido. No era un juguete. No era un botón.
No era nada que debería estar allí. Era un sobrecito diminuto, transparente, pegado con cinta adhesiva en el doblez interno de la manta. Un sobrecito con un polvo fino, casi imperceptible. El silencio que siempre gritaba en aquella casa ahora rugía. Carmen sintió que sus piernas flaqueaban, pero su mente, en cambio, se volvió afilada. Se agachó y recogió el sobre antes de que Ana pudiera reaccionar, y en el rostro de la prometida apareció, por medio segundo, una expresión que no debería estar allí: sorpresa. Sorpresa, irritación. Y luego lo disfrazó todo con una sonrisa. Ah, ¿eso? Debe haberse caído del bolso de alguien. Probablemente de la empleada. Esas cosas pasan, dijo con ironía. Carmen sintió el golpe. Viniendo de ella, la acusación no era una sorpresa, pero sí era cruel. Alejandro, sin embargo, no miraba a Ana. Miraba a su hijo, cada vez más débil en sus brazos. Elisa finalmente reunió coraje para hablar. Yo nunca vi eso antes. Lo juro. Nunca pondría nada cerca del bebé. Ana arqueó la ceja, como quien se divierte viendo moscas atrapadas en su telaraña. Claro que no, murmuró, con un sarcasmo venenoso. Pero Carmen no miraba a Elisa ni a Alejandro. Observaba a Ana. Y vio lo que nadie más parecía notar: la mano de la prometida temblaba. No de miedo. De rabia. Mateo gimió de dolor. Un gemido débil, cortante, que los atravesó a todos como una cuchilla. Alejandro, desesperado, ya corría a llamar al hospital. El sobrecito brillaba en la mano de Carmen, como si dijera silenciosamente: esta es la prueba que faltaba. Y fue en ese instante, en medio del caos, que Carmen sintió que algo dentro de sí cambiaba. Miedo. Sí, todavía había. Pero ahora había otra cosa. Coraje. Un instinto primario que solo aparece cuando la vida de un niño está en riesgo. Un impulso casi maternal, capaz de enfrentar cualquier cosa, incluso a una mujer tan peligrosa como Ana Beltrán. Carmen sabía que aquello era más que una coincidencia. Más que un accidente. Más que un sobrecito escondido. Aquello era intención. Y alguien en aquella casa acababa de cometer el error de subestimarla. Si tú estuvieras en su lugar, ¿continuarías? Si es así, suscríbete al canal, porque los próximos giros son fuertes. Mientras Alejandro corría hacia el coche con Mateo en brazos, Carmen se quedó atrás, observando la escena con el corazón encogido. Elisa lo acompañó, casi tropezando del nerviosismo. Ana, en cambio, permaneció inmóvil en la puerta del cuarto, como una estatua esculpida en hielo. Sus ojos seguían al millonario, pero había algo diferente en su mirada: no era preocupación. Era cálculo. Era como si estuviera reorganizando mentalmente el tablero que, hasta ese instante, creía controlar. Carmen sintió la garganta secarse. Quedaron solo ella y Ana en aquel pasillo silencioso. Y en ese silencio despertó una valentía que ella no sabía que poseía. Una valentía nacida de la injusticia, del instinto y del amor por la vida de un niño inocente. La empleada respiró hondo y volvió al cuarto. La cuna estaba desordenada, la manta caída, y el olor extraño todavía impregnaba el aire. Pero ahora, con el peligro momentáneamente alejado, Carmen empezó a actuar. Sabía que tenía que ser rápida y discreta. Primero, se acercó a la cuna y examinó cada rincón con atención. Sabía que el sobrecito no había aparecido allí por casualidad. Había sido colocado deliberadamente, escondido para pasar desapercibido. Con cuidado, levantó el colchón, revisó el soporte lateral, pasó las manos por las barras de madera, y encontró algo. Un pequeño rasguño circular, marcado de forma sutil junto al colchón. Como si alguien hubiera deslizado algún objeto allí antes. La respiración de Carmen se aceleró. Pero antes de que pudiera examinar más, oyó pasos. Ligeros. Controlados. Y reconoció ese ritmo: Ana. Carmen disimuló, se incorporó rápidamente y arregló la cuna como si solo estuviera ordenando el cuarto. Ana entró despacio, observándola como un depredador observa a su presa. «Estás muy nerviosa, Carmen», comentó la prometida, sin emoción en la voz. «Quizá, porque tengas algo que esconder». Carmen mantuvo la postura firme. «Estoy nerviosa porque el bebé casi murió. Solo por eso». Ana sonrió. Una sonrisa pequeña, fría, que dejaba claro que la conversación no era inocente. «Claro». Se acercó más, cruzando los brazos. «¿Y encontraste algo?», preguntó, con falsa naturalidad. La pregunta golpeó a Carmen como un mazazo. Ahora ya tenía certeza: Ana sospechaba que el sobrecito había sido recogido. O peor aún, sabía que alguien lo había escondido allí. Y si Ana descubría que Carmen estaba investigando, podría intentar silenciarla. La empleada mantuvo la calma, algo raro hasta para ella. «Solo desorden», respondió. «Como siempre». Ana inclinó la cabeza, evaluando cada centímetro del rostro de Carmen.
Luego se dio media vuelta y salió, dejando tras de sí una advertencia silenciosa: «Estoy observándote». Apenas desapareció por el pasillo, Carmen permitió que el miedo regresara. Pero ahora, mezclado con el miedo, había algo mayor: determinación. Fue al baño y buscó entre los productos de higiene. Al abrir el armario superior, encontró lo que no esperaba: un frasco vacío, sin etiqueta, escondido detrás de toallas dobladas. El olor era el mismo que impregnaba el cuarto. El corazón de Carmen se desbocó. Necesitaba pruebas. Necesitaba proteger al niño. Necesitaba descubrir la verdad, antes de que fuera demasiado tarde. Carmen sostuvo el frasco vacío como quien sostiene una prueba explosiva. Sus manos temblaban, pero su mente estaba increíblemente clara. El olor era el mismo: dulzón, empalagoso, cargado de algo químico que no pertenecía a una habitación infantil. Apartó las toallas para buscar algo más, y el movimiento hizo que un objeto cayera del fondo del armario: una tapita idéntica a la que había encontrado en la habitación de Mateo. Eso no era una coincidencia. Era un patrón. Y los patrones revelan verdades. Guardó el frasco en el bolsillo del delantal y respiró hondo. El miedo ya no estaba al mando. El instinto de protección había tomado su lugar. El bebé estaba débil, el millonario desesperado y Ana. Ana estaba demasiado inquieta. Y la inquietud, en personas así, significaba que había algo mucho más grande escondido. Cuando regresó al cuarto, Carmen revisó la cómoda con una mirada entrenada. No movía las cosas como una curiosa, sino como una investigadora silenciosa, impulsada por un sentido de urgencia que solo aparece cuando vidas dependen de los detalles. Y encontró más. En el cajón inferior, bajo un pañuelo que claramente no pertenecía al bebé, había una nota arrugada. Escrita a mano, con letras cursivas de mujer. «Cuando todo esté listo, avísame. No podemos fallar de nuevo». La palabra de nuevo atravesó a Carmen como un golpe. Eso no era un plan reciente. Era una repetición. ¿Había habido otros intentos? ¿Con Mateo? ¿O con otra persona? El corazón de Carmen se encogió. Miró a su alrededor como si alguien estuviera escondido entre las sombras, escuchando sus pensamientos. Guardó el papel en el bolsillo, junto al frasco, y salió rápido del cuarto rumbo a la biblioteca de la mansión, el lugar que Ana rara vez frecuentaba. La biblioteca era un sitio inmenso, revestido en madera oscura y con olor a libros antiguos. Allí, Carmen sabía que podía pensar sin interrupciones. Se sentó en uno de los sillones y extendió todo lo que había encontrado: el frasco, las tapitas, la nota. Fue entonces cuando la pieza final comenzó a encajar. Recordó la primera semana en que Ana se mudó a la mansión. Recordó los comentarios discretos de los empleados antiguos, que no duraron mucho, pues Ana siempre encontraba un motivo para despedirlos. Recordó cómo la novia observaba a Mateo desde la distancia, con una mirada calculadora, no cariñosa. Recordó cómo Alejandro siempre ocultaba el pasado de su prometida, como si hubiera una página que prefería no volver a abrir. Y recordó algo aún peor. Antes de que Carmen trabajara allí, circulaba por el vecindario un rumor discreto: el hermano menor de Alejandro había fallecido de forma repentina cuando era bebé. Una muerte misteriosa. Una muerte jamás explicada. Carmen respiró hondo. ¿Sería posible? No, no podía ser. Pero el instinto decía que sí. Decía que nada era coincidencia. La empleada decidió entonces subir al despacho privado de Alejandro, donde guardaba documentos personales. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que la verdad no se entrega fácilmente. Al abrir la puerta, encontró una carpeta caída en el suelo, como si alguien hubiera estado revisando allí antes. Y, dentro de ella, fotos. Fotos antiguas de Alejandro, aún joven, junto a una mujer muy parecida a Ana. Carmen se quedó helada. Era ella. La misma mujer. La misma expresión. La misma mirada depredadora. Ana Beltrán no era solo la prometida. Era parte de un pasado que Alejandro intentaba olvidar, un pasado lleno de secretos. Carmen apenas tuvo tiempo de procesar el descubrimiento cuando oyó algo que le heló la sangre: pasos. Pasos firmes, rápidos, decididos, subiendo la escalera en dirección al despacho. Lo supo en el acto: Ana venía hacia allí. Y no era casualidad. La empleada guardó las fotos en el bolsillo con las manos temblorosas y apagó la luz del despacho, dejando solo la tenue claridad que entraba por la ventana. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse. Abrió la puerta despacio, intentando salir antes de que fuera demasiado tarde, pero ya era demasiado tarde. Ana apareció en el pasillo, quieta, inmóvil, como una pantera observando a su presa. «¿Qué estás haciendo aquí, Carmen?», preguntó con voz baja, casi demasiado suave. Un tipo de suavidad que no trae consuelo, trae amenaza. Carmen intentó mantener la expresión neutra, pero su instinto gritaba que corriera. «Vine a buscar unos documentos que el señor Alejandro pidió ayer».
Los debe necesitar hoy, en el hospital. Ana dio un paso adelante. Luego otro. Y otro. Hasta quedar tan cerca que Carmen pudo sentir su perfume, el mismo perfume que impregnaba el frasco escondido en el baño. «Estás mintiendo», dijo Ana, inclinando ligeramente la cabeza, estudiando cada detalle del rostro de la empleada. Durante un segundo, hubo silencio. Y entonces, ocurrió algo inesperado. El móvil de Carmen vibró en su bolsillo. Una llamada de audio. De Alejandro. Ana oyó el sonido. Sus ojos se entrecerraron. Carmen atendió, desesperada por una ruta de escape. «¿Carmen?» La voz de él resonó tensa. «Mateo ha empeorado. Los médicos dijeron que encontraron sustancias extrañas en su sangre. ¿Tú sabes algo? ¿Viste algo raro?» El corazón de Carmen casi se detuvo. Miró a Ana, y vio cómo el terror en el rostro de la mujer se transformaba en pura, mortal furia. Ana le arrancó el teléfono de la mano con una agilidad aterradora y lo colgó de inmediato. «Estás yendo demasiado lejos», dijo Ana. «Mucho más de lo que deberías». Carmen retrocedió. Ana avanzó. «Sabes, Carmen, no deberías haber tocado esa carpeta. Ni esa cuna. Ni ese baño. Ahora sabes demasiado». La columna de Carmen se estremeció. Sabía que estaba en peligro. Peligro real. Peligro de vida. Pero lo que Ana no sabía era que Carmen había guardado la nota y los frascos en otro bolsillo, el bolsillo interno del delantal, exactamente para una situación así. Ana continuaba avanzando, acorralándola contra la pared. «¿De verdad crees que Alejandro te va a creer a ti?», susurró. «¿A una limpiadora? ¿O a mí, la mujer con la que decidió casarse?» Carmen sintió las lágrimas arderle en los ojos, pero no eran de miedo. Era indignación. Era el peso insoportable de ver a un bebé sufrir en manos de alguien tan cruel. Entonces, de repente, un ruido en la planta baja rompió la tensión. La puerta principal se abrió con violencia. Voces. Muchas voces. Alejandro había regresado, y no estaba solo. Policías. Médicos. Y la directora del Hospital Infantil de Barcelona. Ana quedó petrificada. Carmen vio, por primera vez, miedo real en sus ojos. Era el comienzo del fin. Y para Ana Beltrán, el colapso apenas estaba empezando. Todo el pasillo pareció estremecerse cuando Alejandro apareció en lo alto de la escalera, seguido por los policías y por la directora del Hospital Infantil. Su ropa aún llevaba el olor de la enfermería, de medicamentos, de miedo. Pero sus ojos estaban encendidos de una forma que Carmen jamás había visto. Era la furia de un padre que finalmente comprende que su hijo no estaba enfermando por casualidad. Al ver la escena, Carmen acorralada y Ana avanzando como una fiera, Alejandro se quedó paralizado por un segundo. Un solo segundo, pero suficiente para que todo quedara claro. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz retumbó como un trueno. Ana dio un paso atrás, intentando recomponer la sonrisa elegante que siempre usaba como máscara. «Amor, esto no es lo que parece. Solo estaba hablando con Carmen, está muy alterada». Pero antes de que terminara, la directora del hospital se adelantó. «Señor Villaseñor, necesitamos hablar de inmediato sobre el examen toxicológico de su hijo», dijo ella, seria. «Encontramos rastros de una sustancia que no debería estar en contacto con ningún niño. No es accidental». El rostro de Alejandro palideció. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ana parpadeó. Solo parpadeó. Pero en ese simple gesto había una tormenta a punto de estallar. Carmen dio un paso al frente, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer romperle el pecho. Era el momento. Era la hora. «Yo encontré esto en el cuarto del bebé», dijo, sacando del bolsillo el frasco, las tapitas y la nota arrugada. Uno de los policías tomó los objetos enseguida, colocándolos en bolsitas de evidencia. La directora del hospital se acercó, examinando el frasco de cerca. «El olor es el mismo que detectamos en los análisis», murmuró. «Esto es muy grave». Alejandro se volvió hacia Ana. Ya no había amor en sus ojos. Ni duda. Solo verdad, dolorosa, brutal, innegable. «Ana, ¿tú tocaste la cuna hoy?», preguntó con voz baja, cargada de algo más pesado que la rabia, decepción. Ana sonrió lentamente, un gesto venenoso. «Tocaba la cuna todos los días, cariño. Al fin y al cabo, iba a ser la madre de ese niño». El pasillo se volvió helado. La directora del hospital miró a los policías e hizo una señal discreta. Dos de ellos se acercaron a Ana. Ella retrocedió. Luego rió. Una risa nerviosa, aguda, casi fuera de control. «Ustedes no entienden», gritó. «Nada de esto era para el bebé. Yo solo quería proteger mi vida. Él tiene enemigos, todos lo saben». Alejandro cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, era un hombre roto. «Ana, envenenaste a mi hijo». Ana se detuvo. Su respiración se aceleró.
El color desapareció de su rostro. Sabía que la farsa había terminado. Intentó correr, pero los policías la sujetaron de inmediato. Y fue entonces cuando la verdad salió a la luz. La directora del hospital le entregó a Alejandro un documento, un informe completo con el tipo de sustancia encontrada. Esto se administró durante al menos 2 semanas, dijo ella. Lo suficiente para causar daños permanentes. Pero llegamos a tiempo. Su hijo va a sobrevivir. El peso de esas palabras hizo que Carmen llorara en silencio. Y, en ese instante, Alejandro se volvió hacia ella, y vio, por primera vez, a la mujer que realmente había salvado a su hijo. La casa, que durante tanto tiempo había sido silenciosa y elegante, ahora estaba tomada por voces, pasos, murmullos. Policías subiendo y bajando escaleras. Médicos conversando con la directora. Periodistas afuera intentando entender el caos. Pero, en el centro de todo, un hombre inmóvil, sin saber cómo respirar. Alejandro. Observaba mientras Ana era esposada, todavía gritando cosas inconexas, parte rabia, parte desesperación, parte negación. La máscara social perfecta que siempre había mostrado en fiestas, entrevistas, en su presencia, se derrumbaba por completo. Ustedes se van a arrepentir. Gritaba. Yo era lo mejor que le había pasado a esta familia. Carmen apartó la mirada. Aquello ya no era humano. Era patético. Era trágico. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de Ana, llevándola hacia fuera de la casa, el silencio que se instaló fue casi ensordecedor. Alejandro apoyó las manos en la barandilla de la escalera, respirando hondo, intentando reorganizar el mundo que de repente se había desmoronado a sus pies. Carmen dio un paso cauteloso. Señor, comenzó ella, pero él levantó la mano, pidiendo solo un segundo. Ese segundo duró más de lo que ambos esperaban. Y cuando por fin levantó el rostro, Carmen vio algo que nunca había visto allí, vulnerabilidad, pura y cruda. Carmen, murmuró él, con la voz quebrada. Mi hijo, ¿de verdad va a estar bien? La limpiadora asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Los médicos dijeron que sí. Ya empezaron el tratamiento correcto. Él está reaccionando, es fuerte. Alejandro cerró los ojos y dejó que una lágrima rodara, solo una, pero cargada de todo lo que había estado conteniendo. Confié en la persona equivocada, dijo, ronco. Puse en riesgo a toda mi familia. Carmen dudó. Quiso consolarlo, pero no sabía cómo. Entonces hizo lo único que siempre supo hacer, decir la verdad. Usted confió en el amor, susurró. Nadie puede culpar a un padre por eso. Alejandro respiró hondo, como si esa frase hubiera roto algo dentro de él, o lo hubiera reparado. Le salvaste la vida a mi hijo, dijo ahora con firmeza. Si no hubieras investigado, si no hubieras notado las señales, él podría haber, la voz volvió a fallar. Nunca voy a poder pagarte eso. Carmen negó con la cabeza. Solo hice lo que cualquiera haría si amara a ese niño, respondió sin pensar. Y cuando se dio cuenta de lo que había dicho, se sonrojó profundamente. Pero Alejandro no se sorprendió. Ni se alejó. Al contrario, dio un paso hacia ella. Carmen, dijo en voz baja. Me gustaría que vinieras a ver a Mateo conmigo. Está en el hospital. Él te quiere. Siempre te ha querido. Aquella frase encendió algo en el pecho de Carmen. Una mezcla de alegría, alivio, y culpa por sentir alegría en un momento tan tenso. Aún así, aceptó. Antes de que pudieran salir, un policía se acercó sosteniendo un sobre. Señor Villaseñor, encontramos esto en el despacho. Parece ser un dossier sobre la señorita Beltrán, y sobre usted. Hay registros que indican que llevaba meses planeando algo. Alejandro tragó saliva, pero no abrió el sobre. No aún. Simplemente miró a Carmen. Se acabó, dijo. Gracias a ti. Y juntos salieron de la casa, no como patrón y empleada, sino como dos personas que atravesaron el infierno, y regresaron. Las semanas siguientes se desplegaron como una larga exhalación aliviada después de meses atrapados bajo el agua. España parecía más clara, más ligera, incluso el aire de Madrid se sentía distinto cuando Carmen bajaba del autobús camino al hospital. El invierno ya no cortaba tanto la piel. O quizá era solo el peso que por fin había dejado sus hombros. Mateo se recuperaba rápido. Demasiado rápido, decían los médicos, como si la propia vida hubiera decidido sujetarlo con fuerza. Reía, agarraba el dedo de Carmen, tiraba los juguetes al suelo, como si estuviera compensando cada momento de peligro silencioso que había vivido. Alejandro, por su parte, parecía otra persona. El hombre rígido, siempre ocupado, siempre apurado, aparecía ahora con el cabello despeinado, un abrigo ligero y 2 cafés en las manos, uno para él, otro para ella. Al principio era extraño. O mejor dicho, nuevo. Y todo lo nuevo da un poco de miedo. Pero él nunca forzó nada.
Dejaba siempre claro que la prioridad era Mateo y la reconstrucción de su propia vida, después del escándalo que había estallado en los periódicos. Ana Beltrán estaba siendo investigada por una serie de crímenes: envenenamiento, falsificación de documentos, desvío de dinero e incluso chantaje. Los abogados del millonario se encargaban de todo. Él, en cambio, se concentraba en lo esencial: su hijo. Poco a poco, comenzaba a enfocarse en la mujer que lo había salvado. Una tarde, al salir del hospital, Alejandro le pidió: «Carmen, ¿aceptas volver a trabajar en la casa? Pero, en otra función. Quiero que seas responsable solo de organizar la rutina de Mateo. Él confía en ti. Yo también». Ella casi rechazó la oferta, por timidez, por humildad, por sentir que no lo merecía. Pero entonces vio a Mateo, sentado en el asiento trasero, sonriéndole como si fuera parte de su familia. Y entendió que, de alguna forma, lo era. Aceptó. El tiempo pasó, como siempre pasa, silencioso y eficiente. Los meses se convirtieron en un nuevo ritmo. La enorme casa, antes fría, ahora tenía risas, música suave, olor a comida casera. Carmen ocupaba un espacio que no era de empleada, era de alguien esencial. Y Alejandro empezó a verla con otros ojos. No como una mujer idealizada, no como sustituta de nadie, sino como la presencia firme, humana, emocionalmente verdadera que nunca había tenido a su lado. Él no se declaró, no corrió, no forzó el destino. Simplemente dejó que sucediera. Y un día, mientras observaban a Mateo dormir, él dijo: «Cambiaste mi vida». Carmen no supo qué responder. Tal vez no hacía falta. Porque a veces, la vida real no entrega finales perfectos, entrega caminos. Entrega posibilidades. Entrega personas que llegan cuando el mundo se derrumba, y se quedan cuando el mundo se reconstruye. Mateo crecía fuerte. Se hizo justicia. Y la limpiadora, antes invisible, se convirtió en el corazón de la casa que un día casi se vino abajo. Al final, no hubo cuento de hadas. Hubo algo mejor. ¿Verdad? Si llegaste hasta aquí, gracias. Comenta abajo qué parte te puso la piel de gallina, cuál fue tu bloque favorito, y qué tema quieres para el próximo vídeo. Ah, y claro, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias emocionantes del mundo de los millonarios.